Qué gusto que continúe con nosotros. Mire, vámonos hasta España porque resulta que esta semana se registraron allá 5 feminicidios, una cifra que tiene muy preocupadas a las autoridades. Mi querida Yolanda, te saludo como siempre con muchísimo gusto. Me parece que tú y yo habíamos platicado previamente de cómo la pandemia había provocado un incremento en la violencia doméstica y parece que ahora llegando a sus peores consecuencias. Pues así es, muy buenos días, Andrea. De nuevo tenemos que hablar de violencia machista en España y de nuevo deja cifras dramáticas. 7 víctimas en 7 días, 5 mujeres, eso sí, pero una de ellas estaba embarazada y también mataron a un pequeño de 7 años de edad, el hijo de otra de estas mujeres. Unos feminicidios que han suscitado la indignación de los colectivos de mujeres que salieron a las calles con pues las limitaciones que impone la pandemia en estos días, pero para gritar de manera unánime, basta ya. Unanimidad también a nivel político, con una excepción, la ultraderecha representada por el partido Vox, que se negó a guardar un minuto de silencio por las víctimas en el Congreso de los Diputados, lo que generó ciertas tensiones con el resto de grupos. Finalmente, tengo que decirte, Andrea, que se acabó guardando ese minuto de silencio. ¿Y qué es lo que ha pasado esta semana de especial para este dramático repunte? Bueno, pues hemos preguntado a las asociaciones de mujeres y a expertos pues, que nos han dicho que se deben sobre todo, a múltiples factores, pero todos coinciden en uno: el regreso a la movilidad tras el final del estado de alarma. Durante más de un año de confinamiento han tenido los hombres a las mujeres controladas y sometidas al miedo y ahora vuelven a recuperar su autonomía. Muchas incluso deciden abandonar el hogar y separarse de sus parejas. Esta pérdida de control hace que algunos hombres opten por el homicidio. No es la única clave que explica esta semana negra de feminicidios. También nos dicen que hay una especie de efecto contagio, pero sobre todo sobre los que tienen en mente asesinar a sus mujeres o exmujeres, y al ver que otro lo ha hecho, pues de alguna manera refuerzan su posición. De fondo, nos aseguran todos estos colectivos, hay un problema estructural y estos crímenes son solo la punta del iceberg. Según consta, oficialmente hay hasta 500.000 de mujeres que conviven diariamente con la violencia, lo que hace pensar que los feminicidios seguirán produciéndose. También se aduce a una sociedad machista que normaliza la violencia y hace que muchas mujeres no denuncien su situación. Para combatirlo, todos ellos ven necesario una mayor implicación social, que todos veamos que se trata de un problema colectivo, destinar más recursos para la protección y mayor capacidad de detección de las víctimas, principalmente pues en los servicios sanitarios, que es donde acuden primero cuando son maltratadas. Con estas cifras ya son 5 de estas 5 mujeres asesinadas pues a manos de sus parejas, ya son 14 las víctimas de violencia de género en lo que llevamos de año en España. Y a pesar de lo dramático, Andrea, tengo que decirte que esta es la cifra más baja desde que comenzaron a registrarse en el año 2003. Desde entonces, 1.091 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en España, Andrea. Qué terrible situación y que aún así, además, dices que son cifras que vienen a la baja. Me llaman la atención varias cosas. Por un lado, lo que pareciera es que aunque se desconoce el motivo preciso y por supuesto que es difícil apuntar a un solo motivo, pareciera multifactorial, como siempre la violencia contra la mujer, lo que sí entiendo yo en España que se trata en prácticamente todos los casos de violencia intrafamiliar, de la pareja sentimental, pues. Así es, los homicidios al final lo que trata también de alguna manera es dentro de lo que es el control de la mujer en general y parece que se da mucho más dentro de lo que es el control doméstico, claro, dentro de la familia. Pero no es el único motivo de muerte o de asesinato de mujeres, de ahí que muchos grupos políticos, y por eso te decía que Vox, este grupo de la ultraderecha, trata de reducirlo nada más a ese nivel intrafamiliar, doméstico, diciendo que también hay más víctimas, que no solo se trata de mujeres, también de hombres, claro. Y por eso también es cierto que el problema hay que darle una dimensión mayor, o sea, sale del ámbito doméstico cuando el problema es más estructural, más de entender cuál es la posición de la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Eso, claro, es lo que tratan de decir todas las asociaciones, ¿no? Por eso ellos dicen que se trata de un problema más de base, más de sociedad, en el que todo el mundo tenemos que estar, digamos, que sensibles ante ello, porque al final la mujer parte de un nivel muchísimo más bajo
y todo esto es lo que provoca que al final los homicidios sean a nivel dentro de la familia, pero bueno, también es cierto que hay una causa muchísimo mayor por debajo, ¿no, Andrea? Yolanda, ustedes tienen, sácame de la ignorancia, ustedes también tienen catalogado el delito de feminicidio cuando tiene características violencias que hacen suponer que se trata de un homicidio por el hecho de ser mujer. Así es. Existe en la ley también el feminicidio. Okay. Correcto. O sea, lo que pasa es que nosotros, bueno, no lo atacamos con esta palabra. Ciertamente esta palabra realmente es adquirida precisamente de Latinoamérica y desde México, la de feminicidio, pero cada vez suena mucho más rotunda, más especial aquí en España. Y es cierto que existe ese delito contra la mujer específicamente, y es de violencia específica contra la mujer, y puede ser catalogado en ese sentido como feminicidio. Es correcto, Andrea. Correcto. Yolanda, pues te agradezco muchísimo tu reporte. Veo una Plaza del Sol en Madrid, nos llega una imagen en vivo de una Plaza del Sol en Madrid fantástica, con un clima maravilloso, nuevamente gente circulando en la calle, nada que ver con lo que normalmente uno podría ver todavía, no tal vez en sus niveles normales, pero ya nuevamente Madrid tal vez recuperando algo de normalidad. Muchísimo, la verdad es que ya estamos casi en preverano, tengo que decirte que son temperaturas casi venaniegas, en este momento son más de 30 grados en manga corta, y es cierto que yo me encuentro precisamente en esa zona, pero en el centro de Madrid, y no son los niveles, como bien dices, de cuando existía ese turismo. Oye, ciertamente se empieza a recuperar el pulso, las vacunas empiezan a funcionar, es cierto que las muertes están disminuyendo, que la presión hospitalaria de alguna manera también está disminuyendo, y eso se nota en la calle, hay un reflejo muy importante, Andrea. Yolanda, pues muchísimas gracias por tu reporte, te mando un abrazo fuerte, que tengas bonita tarde allá en Madrid. Igualmente, un beso enorme.